es el aniversario, el 25 aniversario, el momento en que se quitó la losa que había soportado durante al menos los 50 años anteriores. El día en el que, como decimos en el subtítulo del libro que estamos presentando, Campo conquistó su mundo. Y estamos, lo he oído Germán, estamos aquí con la mancha que hizo Joaquín de Mur como símbolo de la resistencia y de la capacidad de aguantar cualquier presión y voluntad de resistencia. Nosotros, y nos encargaron a José Luis y a mí que coordináramos el libro, somos de una generación marcada por el pantano. Desde que íbamos a la escuela ya empezamos a oír rumores de que si un día u otro lo harían. Cada poco tiempo llegaba alguna noticia de que alguien de la compañía eléctrica había dicho que sí, que tenían previsto un pantano porque había un buen santo. O alguien explicaba que a los regantes ya les habían prometido el agua. Crecimos con esta amenaza y con nuestra juventud en el 76, llegó el golpe con la decisión publicada en el BOE para construir el embalse Manuel Lorenzo Pardo, otro nombre que también nos ha acompañado durante años como una pesadilla. Y nos hemos haciendo maduros pues, con debates, mesas redondas, reuniones, manifestaciones, acompañando a nuestros portavoces y otros representantes y rodeados de hectómetros cúbicos, regulaciones, áreas regables, atudes y metros cúbicos por segundo. Y en la madurez pues, nos toca contar batallitas y seguir dando la vuelta con el pantano. Por esto queremos agradecer al Ayuntamiento de Campo y a la asociación que nos encargaron un libro que nos ha servido para ajustar cuentas con el maldito pantano, como canta el Rodo de Montaña en su manera triste. Y también como una especie de exorcismo personal para que después de 25 años podamos cambiar de matraca y dedicarnos a otro tema. Eusebio y Germán nos propusieron que había que hacer algo con motivo de estas efemérides. Y teníamos varias opciones. Podríamos hacer algo parecido a lo que hacemos los periódicos con motivo del 20, 25 o 30 aniversario, que era pues, ir encargando a las autoridades provinciales, regionales, artículos, recopilar material de archivo y hasta pedir alguna subvención para hacer una edición de lujo. Lo descartamos rápidamente porque no era nuestra historia y seguramente no hubiera aportado nada nuevo. Teníamos una segunda opción, que era encargárselo a alguien para que recogiera todos los datos y hiciera un dato cronológico y exhaustivo de todos aquellos años. Pero también lo descartamos porque sería la visión de una persona, no del pueblo, y se corría el riesgo de que se convirtiera en un texto pesado, aburrido y complicado de leer. Por eso pensamos que lo mejor sería intentar una obra colectiva, aunque conocíamos los riesgos que corríamos, y en la que se recogieran diversos episodios explicados por quienes los vivieron o los conocieron. Explicar diferentes anécdotas y irlas contando de una forma sencilla, amena, para que el conjunto de ellas permitiera a quien no las hubiera vivido hacerse una idea de cómo se vive en el pueblo. Por esto el libro se llama Historias del Pantano. No una historia, sino historias, porque son diferentes episodios, trascendentales unos, anecdóticos otros, pero todos significativos que van desde julio del 76 hasta el 29 de septiembre del 86. Nuestra intención era que los contaran quien nos vivieran en directo y que fuera en primera persona como una experiencia personal. En muchos casos así ha sido con una veintena de coautores a los que quiero agradecer muy sinceramente su colaboración desinteresada. En otros casos las personas con las que habíamos pensado han terminado el ofrecimiento pues porque no les apetecía escribir, porque no querían recordar historias o simplemente porque no les apetecía. Aunque tengo que reconocer y agradecer que la inmensa mayoría se ha hecho un esfuerzo de memoria para contarnos sus recuerdos, que son los que aparecen en el libro. Cuando una persona ha preferido no escribirlo, hemos hablado con ella, les hemos preguntado, hemos ido recogiendo los diferentes datos, hemos tirado de archivo y lo hemos hecho pues, José Luis o yo en los diferentes capítulos. En algunos casos ha sido especialmente complicado porque algunas versiones eran incluso contradictorias, pero creo que hemos conseguido dar una visión global y sobre todo accesible para todos los lectores. No hemos querido hacer ni un repaso cronológico, ni un compendio técnico de las diferentes alternativas, ni una historia pormenorizada y académica, sino un relato que intente ser riguroso y entretenido, y que hemos subtitulado Campo conquista su futuro porque pensamos que hasta el 29 de septiembre del 86 nuestro pueblo estaba condenado a muerte. Para quien no conoce la historia puede parecer pretencioso, pero hay que recordar que después de toda una vida aguantando rumores amenazantes, el 31 de julio del 76 los temores se trasladaban en el bolsillo del Estado con la orden de construir un pantano que inundaba Campo y su comarca. Era una condena de muerte del pueblo en toda la regla, con plazos, ejecución y hasta expropiaciones, firmada por el gobierno heredero del franquismo y en un régimen sin libertades, sin cauces democráticos ni posibilidades de oposición. Nadie en sus cabales hubiera apostado por nosotros en aquel momento, pues además teníamos enfrente a enemigos tan poderosos como los regantes, a las compañías eléctricas, a la Confederación y al gobierno. Pero Campo y sus representantes supieron cargarse de razones, buscar apoyos, tejer solidaridades y convertir nuestra causa en un auténtico símbolo en toda Aragón. Por eso, el 29 de septiembre del 86, de la decisión de Confederación, al margen de la decisión de hacer Comunet, que por suerte tampoco se hizo, lo realmente importante es que se añadía la petición al gobierno de que se cancelara la resolución por la que se ordenaba la construcción del pantano Lorenzo Pardo. Se cerraba el paréntesis.
Se levantaba la condena a ser inundados y se le conquistaba el futuro que hasta entonces había estado cercenado. A partir de entonces, nuestro futuro ya dependía de nuestro esfuerzo, de nuestra iniciativa o de nuestra suerte, ya no de la decisión de un gobierno. Esta es la explicación del subtítulo y también la explicación de la portada, con la que barajamos varias secciones. Primero, la primera intención era contar con la obra de un artista local para ilustrarla. No pudo ser, después optamos por una portada más simbólica, en la que parecía agua y un muro que se resquebrajaba, pero nos pareció que era demasiado simbólico. Y finalmente optamos por lo mejor que tenemos, por nuestro paisaje, y encargamos una foto, una magnífica panorámica de Antonio Sanz, que ocupa portada y contraportada, en la que sale todo el valle como símbolo de lo que ha sido, es y será. Acompañé de 3 pequeños detalles el primer acto en Cayhuila en verano 76 como muestra de oposición, la foto del 29 de septiembre de 86 en el Pilar, después de la decisión de Confederación, y la piedra como símbolo de resistencia, arraigo y permanencia con los versos de Bemí. No es un libro con pretensiones, ni de sentar doctrina, ni de reflejar una verdad única y absoluta. Nuestros objetivos son mucho más sencillos. Son, primero, la celebración de una efemérides importantísima, porque conmemora la decisión de la fecha que se quitó la condena a la inmunización después de un gran esfuerzo de todo el pueblo, y también ha de servir este libro para que se valore lo que se consiguió. Yo no conozco casos de otros pueblos que hayan conseguido revocar una decisión ministerial de este rango ya publicada en el BOE, y con unos defensores tan poderosos. La valoración de lo conseguido debe servir para reforzar nuestra autoestima y considerar que todos unidos podemos seguir consiguiendo retos importantes. Y en tercer lugar, es una apuesta por el futuro. El pasado jueves, en una charla conmemorativa, estuvimos en la escuela, José Luis y yo, y los maestros, Pilar concretamente, nos explicaba de que más de la mitad de los alumnos de la escuela de campo no habían oído hablar nunca del pantano. De la misma forma, nos hemos encontrado con que jóvenes mozos ya de 20 y tantos años pues no sabían quién era, por ejemplo, Blas Mola, al que las mujeres de campo se habían dedicado poesías y se entregaban en mano, al que se había hecho esquelas, y que era un personaje, entre comillas, muy conocido en campo. Tampoco sabían quién era Pajarnés. Entonces nos sorprendió pues, esta falta de conocimiento de la historia más reciente, y pensamos que este libro puede llenar este vacío. A ellos va dedicado este libro, a los jóvenes, con la petición de que lo lean, lo conozcan y valoren lo que hicieron sus mayores. Y recuerden que el pueblo que olvida su historia corre el riesgo de repetirla. Y también, dentro de este reto de futuro, tiene que servir este libro para recordar que Campo y su comarca fueron víctimas de una gran injusticia por parte de los últimos gobiernos, que frenaron su desarrollo y truncaron su crecimiento, y después no han compensado el daño causado. Como vecino de campo y persona alejada de cualquier partido político, quiero insistir aquí ahora en que nuestro pueblo ha sido injustamente tratado por los sucesivos gobiernos, y que tiene pendiente una deuda tanto del PSOE como del PP, que son los que han gobernado, para reparar el daño causado, mejorar nuestras infraestructuras e incentivar el desarrollo rural. Y como a mí me enseñaron que es de bien nacidos ser agradecidos, quiero cerrar mi intervención mostrando mi gratitud sincera y permanente a personas como Bienvenido Mascaray, auténtico paladín de la defensa del pueblo. Lo dije en el artículo del Día de las Fiestas de 5 años con motivo del 20 aniversario. Y quiero recordarlo ahora. Sin él, sin su capacidad, sin su trabajo, sin su tenacidad, sin su inteligencia, sin su clarividencia, hoy no estaríamos aquí y el pantano se hubiera construido. Al agradecimiento colectivo como vecino del pueblo, quiero añadir uno personal, porque colaborar con él ha sido mi mejor escuela. Nos ha enseñado kilómetros cúbicos y capacidad de regulación, pero también de estrategia, de trabajo, de capacidad, de negociación, de habilidad, para buscar colaboradores reales como los que hoy nos acompañan. Y a mí me ha enseñado a moverme en la vida y a desarrollar mi trabajo con excelente. Gracias también a todos los alcaldes que han tenido el valor y la responsabilidad de ponerse al frente del pueblo en momentos difíciles. Porque ser alcalde de Huesca, Zaragoza, en cualquier ciudad, es gratificante. Tienen sueldos, un equipo de asesores, muchos colaboradores y responsabilidades siempre muy divididas. En campo y en cualquier pueblo pequeño es al revés. El alcalde suele estar solo ante el peligro, suele arrostrar muchas críticas, a veces injustas, y suele tener que afrontar la pérdida de horas de trabajo o de horas de su vida, para asumir la responsabilidad. Y aquí hemos tenido buenos ejemplos con los alcaldes que hemos tenido al frente. Desde el añorado Daniel Fuster a Eusebio Chac, hasta ahora pasando por Elías Aventín, José María Ballarín, Fernando Blasco, Fernando Fuster y sobre todo José Luis Sanz, al que le tocó lidiar con el sector más peligroso, que se arriesgó, y ustedes algunos recordarán, se arriesgó incluso a ir a la cárcel y se mantuvo siempre firme y tenaz. Es un lujo tenerlo como haberlo tenido como alcalde y es un lujo tenerlo como amigo. Y por lo que respecta al libro, quiero agradecer a todos los que han colaborado incondicionalmente. Todos y cada uno de los coautores que han aceptado con disciplina y rigor y puntualidad nuestras sugerencias temáticas,
que han presentado los trabajos con una puntualidad que ya me gustaría en las redacciones, que han prestado su archivo, como Manuel Garanto, que guardaba las octavillas del FRAP de hace más de 30 años, que se repartieron en los porches de la plaza, a Maribel Sese y Luisín, que guardaban todos los folletos y recortes de prensa, así como a Juan Antonio Zemelli, que en su página web tiene archivada toda la biblioteca, a Antonio Sanz, que como he dicho hizo la siguiente foto de portada, y a Rosalía Castán, que guardaba con oro en paño el boletín que hicieron en la escuela que tuvimos en un capítulo. También quiero agradecer al Diario del Alto Aragón y al Diario Segre que nos facilitaron todo su material gráfico y, aunque no estén aquí, destacar el trabajo técnico de mis compañeros de GPS y de IGRAC para diseñar, maquetar e imprimir con cariño y